Es para nosotros, para nuestra organización, la organización que tengo el gusto de liderar hace casi 30 años, presentarles a ustedes nuestra rendición de cuentas del año 2023. Vamos entonces a comentarles cuáles han sido esas cosas que hemos vivido en este año, el ambiente en que nos hemos desarrollado, pero sobre todo cuál es la información financiera que tenemos que mostrarles, cómo es nuestro deber, el deber de informar de los recursos de la salud, su utilización, porque estos recursos son públicos y por lo tanto sagrados y que tienen que ir destinados a lo que efectivamente la Constitución, las leyes, las normas han determinado, a la atención de las necesidades de salud de la población. También veremos cuáles son esas acciones en salud que hemos desarrollado y cómo nosotros organizamos esa red de servicios de suerte que tengamos estos resultados que de antemano les digo no son los más satisfactorios y creo que es el año en que hemos tenido un declive en la prestación de los servicios y un declive en los recursos financieros, en las finanzas del sector. Y obviamente por esas dos razones, el tercer punto que tratamos es cómo nos perciben los usuarios, qué es lo que dicen de nosotros, cómo han sentido este año, el cual también hemos tenido un deterioro. Ya veremos las razones, ya veremos por qué es que esto ha ido deteriorándose en el servicio, lo cual nosotros lamentamos profundamente. Quisiéramos siempre que las personas tuvieran una atención oportuna, recibieran sus medicamentos, tuvieran su cirugía, pero lamentablemente ha habido un deterioro en la calidad de los servicios, en la satisfacción, en la oportunidad que tenemos. Quiero recordarles que nosotros estamos ubicados en la región Caribe y en la región Caribe somos 2.600.000 personas las que nosotros aseguramos y atendemos. De esas 2.300.000 son del régimen subsidiado y eso representa el 32% de la población del Caribe colombiano. El 32%. Es la EPS que tiene mayor presencia en la zona y de ello 314.000 personas son del régimen contributivo. Hemos ido ascendiendo, pero ahí nuestra participación es el 10%. Como ustedes ven, 314.000 personas son el 10% de la población que tiene un trabajo formal en casi 10 millones de personas que hay en el Caribe colombiano. Contrario a lo que pasa en Bogotá, Medellín, Cali, en la región andina, en la región Caribe ustedes ven, de cada 10 habitantes, 7 son del subsidiado, 3 del contributivo. Lo contrario que ocurre en Bogotá, que es 7 del contributivo, 3 del subsidiado. De esas 2.600.000 personas, esta es nuestra participación departamento por departamento. Bolívar, Córdoba, ahí hay casi 1.400.000 personas, Atlántico, casi 500.000 personas, somos la EPS más fuerte no solo en el Atlántico, sino en Barranquilla como distrito. Magdalena y Sucre representan otras 500.000 personas. Esa es nuestra ubicación y así hemos crecido año tras año. Y a pesar de las circunstancias de este 2023, crecimos solo el 3% de la población. 3%. Esa cifra es muy importante porque la vamos a comparar con todo lo que hemos crecido en otras cosas. Y el régimen contributivo sigue creciendo. En el último trimestre es la única EPS que crece en el régimen contributivo. Las demás EPS descienden. Pero ese es uno de los factores que afectan muchísimo la prestación de los servicios. Las personas que tienen incertidumbre de su EPS, de cómo lo están atendiendo, de cómo lo van a atender en el futuro, afortunadamente hasta el día de hoy piensan que nosotros vamos a permanecer en el sistema de salud y que le podemos brindar la atención debida como lo señalan las encuestas. Pero bien, el año pasado nosotros tuvimos recursos por 3.7 billones de pesos. Y digo billones como así dicen los críticos del sector, hay 80 billones de pesos. Entonces yo también digo, recibimos 3.7 billones, para que no vaya a pensar que estamos negando las cifras que dice el gobierno y los críticos del sistema. Entonces de eso ustedes verán que invertimos en las necesidades de salud de la población, 3.768
mire que hay una diferencia. Esos dos numeritos últimos, a pesar de que son grandes, nos da el estado de resultado que perdimos, la empresa, la organización perdió 100.000 millones, 99.000 millones, voy a escoger la cifra 100.000 millones. 100.000 millones es una barbaridad, cuando una empresa lo puede perder. Imagínense ustedes, directores de IPS, que el año pasado hubieran perdido la mitad del patrimonio que han construido en 30 años. ¿Qué estuvieran pensando ustedes si hubieran perdido eso? Bien, eso ha deteriorado el patrimonio de la empresa, que hoy vale 110.000 millones. Si no hubiéramos tenido esa pérdida, costaba 220.000 millones de pesos. Pero nuestros activos y pasivos están como los representamos ahí. Aún tenemos 110.000 millones. Bien, esta es la tendencia anual que hemos visto en tres cifras: el activo, el pasivo y el patrimonio. Como ustedes ven, entonces el descenso del patrimonio se ve en la rayita amarilla. Obviamente el activo y el pasivo van a deteriorarse. Es importante esto que les muestro sobre cuál es el pasivo que tiene la organización, que ustedes lo vieron, que es 467.000 millones, esta cifra que vemos aquí abajo. Esa cifra la vemos, está dividida en los 4 anteriores valores. Quiero que se concentren en el valor 391, que ven ahí, 391.000 millones. Ese es uno de los términos que se ha puesto en boga en los últimos 2 años, que es la reserva técnica, lo cual no quiere decir que por primera vez o en este gobierno es que se ha evaluado la reserva técnica. No, hace 12 años empezó el término reserva técnica, pero que no existía anteriormente. Y son los valores que tiene que tener una organización que recibe anticipadamente los recursos para poder cancelar las obligaciones que va a tener en el futuro. Porque bien lo saben ustedes, la persona le damos una autorización, va donde el médico, le programamos una cirugía, pero ya generamos una obligación. Y eso hay que reservarlo para poder cumplirle a los prestadores de servicios de salud con la obligación que se está generando. Esos 391.000 millones, que es la reserva técnica, el pasivo, lo que Mutual debe tener para respaldar las deudas que tiene con los prestadores de servicios de salud, que a su vez garantizan los servicios ya prestados a los usuarios, tiene 4 componentes. Uno son 163.000 millones, que son las autorizaciones. Dimos una autorización, no han prestado el servicio, el dinero está reservado. Hay unas facturas que nos llegaron durante ese mes que representan 117.000 millones y son facturas que no hemos cancelado aún. Pero tenemos casi 100.000 millones estimados por medio de un cálculo que hacen unos matemáticos, unos actuarios se llaman técnicamente, y ese cálculo es para deudas que nosotros no hemos conocido. Es decir, aquel paciente que se va para el Guaviare, en el Guaviare tiene un accidente y no hemos tenido notificación de esa urgencia. Ese cálculo se hace matemático y representa ese dinero. Pero también a ustedes les hacemos glosas, a los prestadores de servicios, por alguna cosa, y son 18.000 millones que están reservados. Esos 391.000 millones están en bancos y en inversiones en un portafolio de los bancos autorizados por la superfinanciera. O sea que hasta ahí, tranquilos. Pero bien, así como tenemos el pasivo, tenemos cuentas por cobrar que representan estos 3 valores, los 95.000 millones que nos deben, que son carteras que tiene el ministerio con nosotros. De esos tenemos deteriorado, es decir, que decimos que no vamos a recuperar como 14.000 millones, que es una cifra importante, pero si la recuperamos, pues ayuda a aquella deuda, a aquella cifra que les nombraba de los 100.000 millones que perdimos. Eso es todo lo que recibimos. Y de eso que recibimos nosotros tenemos 2 grandes rubros. Un rubro que es destinado a la administración, eso es el 4.24 que ustedes ven ahí al final, es el porcentaje que nos gastamos, pero la ley nos permite gastarnos hasta el 8%, pero nosotros nos gastamos el 4.24. Y fíjense que ascendimos ahí tenemos razones para haber ascendido y razones que vamos teniendo para haber disminuido. Fíjense que lo que nos aumentó fue el costo de los servicios de salud, no fue el gasto administrativo. Bueno, y esos
casi 3.5 billones que nosotros nos gastamos en servicios de salud, las repartimos en esa torta. Instituciones prestadoras de servicios de salud, los proveedores de medicamentos, así una cifra que se lleven en la mente. Mutual Ser invierte 50.000 millones todos los meses en medicamentos. Otros proveedores de servicios complementarios, alimentación a los pacientes que van a otro sitio, transporte, mitos. Colombia no invierte en atención primaria en salud, todo lo pone en el alto costo, todo porque ese es el negocio de las clínicas para que vaya al alto costo. La alta complejidad se gasta el 17% de los recursos y la baja complejidad el 41%. ¿Sí ven? Esos datos los puede corroborar con toda la contratación que hay desde la S de Simití, Barranco de Loba o la S Cartagena de Indias. Y en la mediana complejidad el 42%. ¿Ven? Ahí está lo que se dice que no se invierte, que es la prevención y promoción de la salud. Bien, pero eso fue UPC, ahora presupuestos máximos, lo han oído mucho ustedes en estos años, porque esos son los recursos que van a satisfacer las necesidades que tienen los usuarios, pero que no están contemplados en el plan de beneficio. A nosotros nos asignaron el año 2023 182.000 millones, pero realmente las prestaciones costaron 233.000. Pero el gobierno dice que son 185.000 porque puso unos precios de referencia. Ahí tenemos siempre una disputa. ¿Y ustedes saben cuándo se resuelve esa disputa? 2 años y medio después. ¿Y sabe cuánto de eso nos reconoce siempre el gobierno? El 99.3%. Pero de ese dinero tenemos que soportarnos en tener deudas con los medicamentos, con las tecnologías que se usan que no están en el plan de beneficio, porque no podemos apalancarlos más. Y ahora a la Contraloría se le ocurrió que tenemos que tener una cajita para la caja de la plata de presupuestos máximos aquí y otra caja para la UPC. Y estas cajitas no podemos este dinero revolverlo uno con otro. Porque si en una caja tiene y te la gastas en lo otro, sales en primera plana de semana, porque despilfarro los dineros públicos y un anuncio. Eso va a poner la situación un poco más compleja. Esperemos que el concepto de Ladres, que ha dicho que ellos están de acuerdo en que hay unidad de caja, nos favorezca hacia el futuro. Presupuesto máximo, ¿en qué está? Generalmente medicamentos. Casi todo es medicamento y alimentos de propósito especial, médicos. Alimentación que hay que dar con unos 4.000 pacientes que tenemos en las casas que hay que atender o están en las clínicas que requieren alimentación específica. La doctora Carolina Corcho presentó, tengo que decirlo así, una queja en la Contraloría General de la República porque el dinero que empezaban el primer día del año, una EPS, lo comparaban con le sumaban los ingresos que había tenido y lo miraban al final de año y ella dijo que se perdieron 13 billones de pesos. Y la Contraloría, ustedes oyeron que había un dinero que se había perdido la Contraloría basado en ese estudio. Bien, yo dije, vamos a probar, vamos a hacer el escenario, el ejercicio de nosotros, para mostrárselo a la gente, para ver si es verdad que ese dinero se perdía. En esa página dijeron que nosotros quedaban 180.000 millones que nos faltaban del año 2023. Nosotros hicimos el ejercicio. Es sencillo. El día 1 de enero del 2023 nosotros teníamos en el banco 268.000 millones. Usted puede ver esta cifra y mira cuánto apareció en el banco el día 1 de enero del 2024 y esa cifra debe coincidir. ¿Ve? La que dije hoy del 2023 que nos quedó en el banco. Entonces esto no es un invento, esto es que las cifras están en los bancos. Empezamos el primer día 263.000 millones. Y bien, así como les contaba, le sumamos 3.7 billones que nos ingresaron durante todo el año. Pero también obtuvimos rendimiento financiero porque la plata en el banco rinde. Y eso da 50.000 millones y después le sumamos 340 millones de otros ingresos que tuvimos de deudas de anteriores que nos ingresó dinero.
el departamento de Bolívar que nos pagó un dinero importante, el DADIS que se puso al día. Si hay algo que decirle, doctor Alex Tejada, que el gobierno anterior puso al día el sector salud, aquí lo sabemos, el 2023, 2022 también. Eso nos dio que tuvimos en el banco ingresos por 4 billones de pesos. ¿Sí ven? Ahora, ¿en qué no los gastamos? Costos en salud, 3.5 le dije. O sea, ya nos gastamos 3.5, nos quedan 500 mil millones que están en el resto. Los gastos administrativos, la cuenta de alto costo que hay que devolver un dinero y tener otras restituciones que nos hacen y otra vez ingresa de dinero, sumas y restas, y unas obligaciones financieras porque le debemos a un banco un dinero que nos habían prestado y nos quedó 263 mil millones. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces ingreso, ¿cómo fue la caja que salió? Nos va a tener que en el banco debemos tener eso, 263 millones, 63 mil millones. No se perdió ni un solo peso. Las cuentas están claras. Este año, luego de toda esta discusión que vimos el año pasado, logramos, recuerdan ustedes, un acuerdo con el gobierno y en ese acuerdo se dijo que el 3 de mayo nosotros iríamos a discutir las finanzas del sector, cosa que ocurrió. Este año nos pidieron entonces que por ese ejercicio que ya hemos hecho presentáramos las facturas de todas las IPS. Para Mutual Ser fue presentar alrededor de 5 millones de facturas de un año 2022. 5 millones de facturas. Hasta ahí la finanza. Resumen grande, 100 mil millones perdimos este año, o sea, superamos 100 mil millones los ingresos a los costos de salud. No perdimos el patrimonio adecuado, tenemos las reservas técnicas, pero tenemos el peligro de que este año, si no se aumenta la UPC, vamos a tener una gran dificultad. Las finanzas, obviamente, cuando no están sanas, afectan las demás cosas, en la prestación de los servicios de salud. Y aquí vienen las razones que vamos a ver, varias razones, a medida que vamos viendo los datos, de por qué se nos aumentan los costos tan exageradamente. Recuerden que les decía que aumentamos el número de afiliados, ¿qué porcentaje? 3%. Entonces váyanse a la última filita. Ese es el crecimiento de las cortes de riesgo. Saben a ustedes que las cortes de riesgo son los pacientes crónicos y son estas cortes que la vemos ahí. Ahí vemos el número de ellas año tras año. Vamos a tomar un ejemplo. De todo corazón, pacientes hipertensos, aumentó el 14%. Pero los recursos, los afiliados aumentaron el 12%. Estamos en el 14%. Cada paciente eso, promedio, 200 mil pesos, 250 mil pesos. Si no se complica, si no, algunos de ellos van a caer en unidades de cuidados intensivos, terminan en las casas, más costos. Tomamos los pacientes de artritis, por ejemplo. Aumentamos el 7%. Un paciente de artritis con medicamentos biológicos, si no nos ponemos las pilas, va a costarse 4 millones de pesos en un mes, cualquier día. Y ustedes ven que cáncer, importantísimo, aumentó el 16%. Sí, el 16% es como casi 4.000 pacientes más de cáncer. 4.000 pacientes de cáncer, el día que debutan con la enfermedad, lamentablemente, para la persona que lo sufre, y para el sistema sabe que tiene 5 años, tratamientos costosos, quimioterapia, radioterapia, y además medicamentos que cada día son más costosos. ¿Benefician al paciente? Claro que sí, pero más costosos. Y ahí aumentó 16%. Razones por las cuales los costos de servicios de salud aumentaron. Los pacientes con EPOC, pacientes en las casas, problemas de oxígeno, no pueden dormir, ligados a obesidad, más ancianos, aumenta siempre la esperanza de vida al nacer, vivimos más y con la vida nos llevamos más enfermedades, lamentablemente. Estas son las tasas de cortes por afiliados, solo para decirle cómo vamos con la hipertensión, sigue aumentando. Por eso le ponemos ahí los avisitos, ejercicio, 20 minutos, 5 días a la semana, menos azúcar, menos carbohidratos, más verduras,
Y esto lo repetimos y lo repetimos y dice uno, y no pasa mucho. Pero otro mito, creemos que es que la prevención va a bajar los costos en salud y no es verdad. Vamos a descubrir más enfermedades tempranamente, vamos a tratarlas tempranamente, sí es verdad, pero vamos a tener los mismos costos, porque la situación no es por ahí. Y es que esta confrontación la vamos a tener durante muchísimos años. Bueno, así, rápidamente, 973.000 millones, casi el 30% de los recursos, bueno, pues el 28% de los recursos que tenemos en salud están en esos pacientes, que ya vieron que son casi 300.000 pacientes que son constantes. Digamos, con eso arranca uno el año. Estos pacientes van a costar esto. Y llega la IPS por ahí y dice, mira, el gobierno aumentó, entonces aumenta, y con toda razón, y hay que aumentarle y eso aumenta otra vez. ¿Ves? Son millones de servicios de salud. Mire cómo aumentó, para seguir con la idea, por qué razón cada día los costos son más costos. 3% aumentamos afiliados, pero pasamos de 50 millones de atenciones en 2022 a 59, 10 millones más de atenciones. ¿Cómo las contabilizamos? No como dicen los críticos del sistema, que si va a la oficina a pedirle cita, la contabilizan la atención. Y después cuando le dan el examen también, no, es atenciones en salud. ¿Ve? 59 millones. Aquí, ¿por qué la gente se está enfermando? Las mismas causas que hemos conocido casi todo el tiempo. ¿Y por qué va a la consulta externa y cuál es la tasa que tenemos para ello? Mire que las enfermedades crónicas van aumentando en lo que tenemos. ¿Y cómo se hospitalizan los pacientes? Mire la tasa de hospitalización, cómo aumentó por 1.000 afiliados del 2022. Mire qué pasó en el 2022 a pesar de la pandemia. Mire que bajó la tasa de hospitalización. Pero mire lo que pasó. 71 de cada 1.000. ¿Ve? Mire cómo vamos. ¿Y cuál es la morbilidad por hospitalización? Las tasas que tenemos. Enfermedades crónicas, volvemos. Este dato también se los traigo porque es curioso. Mire la atención domiciliaria. La tasa va bajando. Fíjese que le ponemos tasa, no le ponemos número de pacientes. Las tasas nos permiten comparar mejor. Entonces, los pacientes que estaban, mire 2021, 2022, ¿cuánto teníamos? Y mire que en el 2023 bajó la tasa de atención de los pacientes en domicilio. Un ejemplo que quería traerle. Ahí hay 3 dispositivos médicos utilizados cada día más frecuentemente. Los 3 aumentan. Un stent, 2,5 millones de pesos. Cada vez que lo ponga, mire cómo aumentó, veníamos hacia abajo. Se usa para pacientes con trastornos cardiovasculares, problemas de infarto. Los neuroestimuladores. Cada vez que ponemos un neuroestimulador, por aquí no veo así como los médicos que ponen ese aparatico, eso vale 70 millones de pesos. 70. Los implantes cocleares. Te puede costar, si se negocia bien y vas trabajándolos muy bien, pero son otros 70 cada vez que lo pones. En un paciente de 80 años, para que oiga mejor, tiene mucha importancia en un niño, no se lo puedes negar. Hay que hacerlo, pero solo para mostrarle 3 dispositivos que aumentan la frecuencia de uso y los costos son altísimos. Mire estos datos, reemplazo de cadera y los reemplazos de rodillas. Mire que sí, van aumentando y esto va ligado, estas 2 patologías van ligadas. Volvemos al tema de obesidad y volvemos al asunto de la inactividad de la gente. Y esta nos resume las demás cosas, los eventos de alto costo. Ya no están clasificados como eventos de alto costo, pero miren que les resalto, cada línea es una enfermedad y un servicio que es la unidad de cuidados intensivos, que bajamos un poquito, afortunadamente, pero ahí tiene VIH, patología cardiovascular, cáncer, mire cómo va. Y los pacientes que detectamos de cáncer es por esto. El cáncer lo detectamos cada vez más tempranamente. En la línea dice temprano y tardío, la
La verde, cuando los capturamos tempranamente, descendimos este año y mire que la otra aumentó, que era el cáncer más, que lo detectamos tardíamente. Ahí trabajamos enormemente por detectarlo temprano. Quiero mostrarles salud mental. Los dos numeritos rojos abajo. Mire cómo aumentó los pacientes hospitalizados. Aquí no está la transversal, el número está así, arriba abajo. 21, 22, 23. Mire las hospitalizaciones. De 2.800 a 3.200. 5.000, 7.000 personas hospitalizadas. Dos cosas ahí, hospital día, hospital permanente. La patología de salud mental está creciendo enormemente. Estos son los programas de Ser Madre e Hijo que hemos tenido. ¿Qué es lo que queremos? Detectar tempranamente a las embarazadas, darle la atención adecuada y que disminuya la mortalidad. En esto les doy un dato muy importante: gestantes adolescentes. La costa tiene el 20% de los embarazos son de mujeres adolescentes en la costa Caribe. Cartagena tiene como el 18%, pero Mutual Ser tiene 9.7%. ¿Ven? Eso está demostradísimo. ¿Cómo lo logramos? Campañas permanentes de los dispositivos, educación en colegio, tratamiento temprano, estimular para que la gente se cuide eso, evitando y ayudando a las personas cuando ya tienen ese embarazo que no deseado siempre es. Mire que entonces la planificación en adolescentes aumenta. Cuando aumenta la planificación adolescente, te va a disminuir el embarazo adolescente. Los controles no son los deseados, pero mire que vamos mejorando el indicador. El viceministro de Salud siempre saca una gráfica dolorosa que dice que hay 90.000 embarazos en Colombia que no tienen una atención adecuada. Tiene razón. Y es tan lamentable para nosotros porque el año pasado aumentó la tasa de mortalidad materna. Nos fue gravísimo, veníamos en una curva descendiendo. Le explico ahí para que la gráfica. La línea amarilla es el estándar, la línea verde es Colombia, cómo le va a Colombia y cómo nos va a Mutual Ser. Pero fíjense que nosotros veníamos por debajo de Colombia, el año pasado tuvimos eso. Cuando nos dedicamos a analizar qué es lo que le pasa, dónde está la causa de esto, doctores, suma uno las causas y lo que descubre es que es un médico, y lo digo con tristeza, un médico no hizo lo adecuado. No detectó a tiempo el embarazo de alto riesgo. Una enfermera no hizo la llamada. Un auxiliar de enfermería no tomó una decisión adecuada. Recurso humano, es decir, conocimiento, capacidad técnica. Esa es la razón más grande que hay. La tasa de mortalidad perinatal, tenemos mejor indicador, menos el país, menos que la meta. Nos va mejor. Y esto es lo que está destinado a la salud sexual y reproductiva. Seguimos a 630.000 mujeres. Las mamografías, por ejemplo, cada vez que hacemos más mamografías detectamos más tempranamente el cáncer mamario. Y esto lo hemos logrado con Fundación Ser Social, y ahí tenemos como 5 equipos dispuestos en equipos móviles que van a los barrios, a las veredas, a los corregimientos, a los sitios y hacen la mamografía. Con eso detectamos tempranamente. Hemos aumentado muchísimo y además haciendo citología y que la citología vaya rápidamente a la colposcopia. Esa ruta ha ayudado a mejorar estos indicadores. Ya les había dicho que habíamos aumentado el número de pacientes hipertensos en el programa de Todo Corazón y afortunadamente los resultados en salud de esos pacientes van mucho mejor. Y aquí empiezo por reconocer que tenemos una gran dificultad, la dispensación de los medicamentos. Es nuestra mayor causa de quejas después de la consulta especializada. Era la cuarta en el año 2022, dispensar adecuadamente los medicamentos. Y en esos medicamentos tenemos problemas con los que son de alto costo, tenemos problemas con los de diabetes y también tenemos, lamentablemente,
dificultades con la dispensación de medicamentos de uso muy frecuente. Hecha esa precisión que lamentamos y estamos estamos corrigiendo, las quejas este mes afortunadamente disminuyeron en la atención de dispensación de medicamentos. Pero miren ese dato. En 2022, cifras redondas, 8 millones de personas, 8 millones de dispensaciones tuvimos nosotros. ¿Sí ve? Pero tuvimos 10 millones y medio en el año siguiente. Dispensaciones. Dispensaciones, los punticos, los grupitos verdes que ven ahí. La línea roja se refiere al número de pacientes, qué tanta proporción de personas utilizaron o se les entregó medicamento. Le habíamos entregado en 2022 el 51%, el 56% en el año 2023. Otra razón para decir por qué las finanzas se afectaron tanto. A pesar de esas dificultades que tenemos, que hemos reconocido y que reconocemos que el deterioro económico, los resultados en salud que no es que se deterioraron, sino que tenemos más pacientes en las cortes de riesgo, los usuarios, el 96% nos han dicho que no quieren cambiarse de Mutual CRPs. Y ese 96% nosotros lo estamos midiendo con el Centro Nacional de Consultoría. 96% de los usuarios no ha pensado cambiarse. Eso no lo decimos nosotros, lo hace el Centro Nacional de Consultoría. Y el 97% de los afiliados lo recomienda a su familia. Lo que se ha estudiado es que la satisfacción se da por el criterio de recomendar. Es uno de los criterios que se utilizan hoy. Usted fue a un restaurante, ¿los recomienda a los amigos? No, eso no regreso nunca más. Esos son unos indicadores muy duros. Y el 97% de la gente que está en Mutual Ser sigue recomendándolo, a pesar de esas dificultades que hemos señalado. Bien, nuestra estrategia de atención sin tanta vuelta la apoyamos mucho al uso de la tecnología para hacer que las personas accedan fácilmente. Entonces, miren estos datos. Ya les voy a mostrar esos datos, pero aquí quiero mostrarles que los afiliados se han mantenido constantes. Es la línea del 2% que dice allá. Pero mire las solicitudes en Zona Ser. Zona Ser es la herramienta tecnológica que utilizamos para relacionarnos con los usuarios, con los proveedores de medicamentos, con las IPS. Mire que cada vez hay más solicitud y cada solicitud de esas son atenciones en salud, que no va con la línea de cómo crece el número de afiliados. ¿Sí? Más atenciones están solicitando. Y miren las notificaciones de urgencia. Entre un año y otro aumentó el 14%. Siempre se los voy a relacionar con que aumentamos no más el 2%, 3% de los afiliados, pero las notificaciones de urgencia aumentaron el 14%. Y ya casi todas las urgencias son notificadas a nosotros, además porque no tienen que mandar un correo electrónico, tienes que entrar a la página y decirnos, aquí tengo un paciente. Mucho más fácil que antes. Esa utilización de Zona Ser nos ha mostrado esto. 603.000 personas tienen la aplicación de Zona Ser. Ya la han descargado en su celular. Eso es muy importante, porque a pesar de que son del régimen subsidiado, sí tienen un telefonito, ¿ves? Y bajan la aplicación. Pero recuerden que esa aplicación ganó un premio de tecnología porque esa aplicación no necesita datos. Entonces la persona puede que no tenga un plan de salud, pero puede bajar la tecnología. Por eso ganamos un premio nacional para equidad, para acceso al uso de la tecnología. Y mire que año tras año vamos aumentando el número de personas que descargan. Así que los que estén afiliados a Mutual Ser y no la hayan descargado, por favor. Aquí sí, grave. Las quejas del régimen contributivo y subsidiado aumentaron. Y es que aumentar 7 puntos son gravísimos. Muchas quejas. Obviamente eso afecta la posibilidad de responderlas oportunamente. Porque necesitaríamos más personas, pero es que el problema no es tener más personas, sino la causa, atender la causa de las quejas. Y estos son los principales motivos de quejas. Es la oportunidad de la atención y eso reconocemos que tenemos más problemas con los medicamentos, pero el resto es la oportunidad en la atención
va más con la medicina especializada. Y eso sí tiene que ver con un problema de oferta de especialistas y que la gente tiene más acceso a los servicios. Anteriormente en Turbaco llegaba usted y la persona tenía una necesidad y no tengo para el bus, no viene, pero hoy en los Montes de María hay que tener 3 buses que trasladan a las personas porque tienen derecho y hay que traerlos. Eso presiona con la demanda de servicio y la oferta son los mismos internistas que hay, aumenta muy poquito la oferta. La satisfacción de los usuarios obviamente se cae. 2 puntos. Recuerdo que, mire, recuperar un punto en satisfacción es una tarea descomunal. Después que la gente dice que no está satisfecha, volverla satisfecha, hay que trabajar mucho. Nosotros entendemos esto. El informe que tenemos de cómo la gente nos ve son por ahí 200 páginas, que la tenemos trimestral. Y ahí estudiamos cómo vamos a hacer nosotros por mantener esta alta satisfacción de las personas, que aún así son buenos resultados. Y la calidad de los servicios en salud, que obviamente estamos de año tras año, ha ido deteriorándose en algunos ítems, en otros se mantiene muy bien. Todos estos datos no son, repito, tomados de datos nuestros o que la gente vaya a hacer una encuesta cualquiera. Centro Nacional de Consultoría. Las tutelas aumentaron. Si queremos sentirnos un poquito más tranquilos, decimos, somos la EPS de las grandes que tiene la tasa de tutela más baja del país, pero no nos satisface porque, como usted ve, aumentamos el número de tutelas. Cuando nos aumenta el número de tutelas no podemos responder satisfactoriamente, pero el 68% las respondemos. Y les voy a contar un dato que nunca dan. Dicen que en Colombia, ¿cuánto estuvo? Como 400.000 tutelas, pero nadie dice cuántas tutelas salieron a favor del tutelado. En Mutual Ser el 27% de las tutelas son a favor de Mutual, de las que nosotros podemos responder. ¿Sí ven? Entonces, cuando tú ves la tasa, dices, sí, claro, aumenta. Pero también hay que ver la contraparte, que es, bueno, y pusieron la tutela y les dieron la razón. No. Generalmente porque se ha cumplido, porque no están pidiendo algo que no tiene razón, que los jueces niegan. Y no es fácil ganar eso. Después que un juez tiene la tutela, lo más fácil es decir, entreguen el servicio. Algunas cosas que logramos, el informe de sostenibilidad, esto es un plan de la Junta Directiva, donde estamos muy metidos en ser responsables con el medio ambiente y recertificamos nuestro sistema de calidad. Y esto es muy importante, por segundo año consecutivo nosotros se participa en un ranking que no es hecho por nosotros, empresas que hacen el ranking de reputación globales, tomando todos los datos de reputación de la empresa. Mire que nosotros de 1.000 puntos posibles sacamos 901 y somos de las primeras, de las mejor calificadas del sector salud y de las mejor calificadas en la reputación en Colombia. Todo este ambiente que nosotros hemos visto, todos estos resultados que vemos, buenos, malos, regulares, explicaciones de por qué razón los costos aumentan, porque aumentan las patologías, porque crecen más los servicios, las necesidades de servicio, que los recursos en salud. Nos hemos visto abocados a esta discusión tan grande que hemos tenido. Además, un gobierno que ha considerado que el sistema de salud ha sido un rotundo fracaso y otro sector que dice que ha sido un rotundo éxito. Tal vez ninguna de las dos cosas, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar, pero muchísimas cosas más las cosas que debemos nosotros rescatar de este sistema. No solo rescatar, practicar, entender, valorar lo que ha pasado. Entonces, este año 2023, pasado nosotros en una crispación total, gran incertidumbre, y vivimos ese ambiente. En esa crispación vivimos el año 2023. Déjalo ahí. Y muchísimas gracias a quienes participaron de esas marchas, de esos foros, las intervenciones, la documentación que presentamos, la manera como vehementemente
respaldamos a esta organización, no solo a esta organización, como lo decimos ahí, sino al sistema de salud en Colombia. Y bien, cuando se confronta con un gobierno es porque tenemos que buscar una solución, y la solución generalmente está en el punto medio, en la concertación que llegamos. El video último que ven es la declaración que hicimos Gestar Salud y un grupo de EPS para decirle al gobierno, sí nos vamos a transformar en gestores de salud y estamos concertando cuál es la mejor forma de seguir haciendo las cosas que sabemos hacer, de ayudar a articular los servicios de salud de los usuarios, de ayudar a las finanzas del sector para que no se desborden y de hacer que los pacientes no tengan trámites y que puedan ser atendidos sin tanta vuelta. Pues bien, finalmente, Mutual Ser ha decidido permanecer en el sistema porque esto es lo que sabemos hacer. Para eso por eso hemos desarrollado esta capacidad para entender los problemas del sector salud, para poder satisfacer las necesidades de las personas, para entender sus problemas. Y esa capacidad es la que queremos dejarle al país, poner a disposición del país. Porque sabemos hacerlo, porque creemos que lo podemos lograr. Pues porque es nuestra vocación, porque la organización tiene 2.000 funcionarios entre Mutual Ser y Ser Social Fundación, dispuestos cada día a trabajar, como lo decíamos, para que las personas accedan a los servicios de salud de manera expedita.